¿Te has preguntado alguna vez cómo era realmente la vida de un gladiador romano? No como nos la pintan en las películas, sino la cruda realidad detrás del espectáculo, el sudor, la sangre y el miedo constante a morir por entretenimiento. Detrás del brillo del Coliseo y los rugidos del público, existía una rutina brutal, despiadada, que convertía a simples hombres en máquinas de guerra humanas. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede cambiar por completo tu visión sobre la historia de Roma y sus legendarios luchadores. Ser gladiador no era un privilegio, era una condena. Muchos de ellos eran esclavos, prisioneros de guerra o criminales que no tenían otra salida más que pelear. Otros, sin embargo, elegían este camino voluntariamente, seducidos por la promesa de fama, riqueza o redención. Pero pocos sabían que una vez dentro, no había vuelta atrás. El entrenamiento era inhumano. Desde el amanecer hasta la caída del sol, los futuros gladiadores eran llevados al límite en las llamadas ludus, escuelas de combate donde la disciplina se imponía con látigo y gritos. La comida era controlada con precisión. Su dieta consistía principalmente en cebada, legumbres y agua. Lejos del mito de la carne constante, los entrenadores sabían que una alimentación rica en carbohidratos ayudaba a aumentar la masa corporal y proteger los órganos internos con más grasa. ¿El objetivo? Que resistieran más golpes, no que pelearan mejor. Todo estaba calculado para maximizar el espectáculo, no la salud del combatiente. Los gladiadores no solo entrenaban con espadas reales. Usaban armas de madera más pesadas que las auténticas para fortalecer sus brazos y mejorar su técnica. Cada tipo de gladiador tenía su propio estilo, armamento y estrategia. Desde los tracios con sus espadas curvas y escudos pequeños, hasta los murmillos, pesadamente armados con casco, escudo y una espada corta. Cada uno era entrenado para enfrentarse a un oponente de estilo contrario, como si fueran piezas de un ajedrez mortal pensado para entretener a las masas. Pero lo más impactante era la psicología del combate. No se trataba solo de sobrevivir, sino de complacer al público. El grito del pueblo romano podía decidir si un hombre vivía o moría. Al final del combate, si uno de los luchadores estaba a punto de caer, el emperador o el editor del juego podía pedir la opinión del público. Si el derrotado había peleado con valentía, podía recibir el perdón. Pero si mostraba cobardía o aburría al público, su final era inevitable. La presión mental era tan intensa como el dolor físico. Y no todo ocurría en el Coliseo. Muchas peleas se realizaban en otros anfiteatros de ciudades menores. Algunas eran combates de entrenamiento abiertos al público. Otras eran ejecuciones disfrazadas de espectáculo. En ocasiones, se enfrentaban incluso a fieras salvajes en condiciones completamente injustas. A veces los gladiadores eran simplemente carne para los leones. No era un mundo de honor, sino de dominación y control. Curiosamente, a pesar de vivir como esclavos, muchos gladiadores eran admirados como estrellas. Sus rostros aparecían en grafitis, objetos decorativos y hasta en perfumes. Las mujeres romanas los idolatraban, e incluso algunas de las más ricas pagaban fortunas por estar con ellos. En un mundo donde la fama podía surgir de la sangre, los gladiadores caminaban en la delgada línea entre el infierno y la gloria. Pero no te equivoques. Morir era parte del contrato. Se estima que muy pocos gladiadores sobrevivían más de una década en la arena. El más mínimo error podía costarte la vida. Aún así, algunos lograban sobrevivir, ganar su libertad y convertirse en instructores o incluso celebridades. Pero eso era un privilegio reservado para unos cuantos. Para la gran mayoría, su historia terminaba manchada en la arena, bajo la mirada impasible de un público sediento de violencia. Y ahora que lo sabes, ¿seguirías viendo los combates con la misma fascinación? O tal vez, como muchos romanos de la época, ¿ya has empezado a sentir algo de culpa tras el espectáculo? Porque detrás de cada grito de victoria, había una vida rota, una historia jamás contada, y una pregunta que aún resuena entre las ruinas. ¿Quién era el verdadero salvaje? ¿El hombre con la espada, o el que aplaudía desde las gradas? Muchos piensan que los combates eran simplemente dos hombres luchando hasta que uno caía. Pero había mucho más detrás de ese momento. Las batallas estaban organizadas al detalle. No eran duelos improvisados. Se diseñaban como espectáculos completos, con teloneros, introducciones y hasta narraciones que alimentaban la tensión. El público no quería solo ver sangre. Quería ver historia, conflicto, drama. Un gladiador no solo entrenaba su cuerpo. Tenía que entrenar su personaje. Algunos se disfrazaban con máscaras o símbolos que representaban a dioses o bestias. Otros creaban una reputación basada en su brutalidad, velocidad o resistencia.
No peleaban como personas. Peleaban como mitos. Además, muchos de ellos vivían dentro de recintos cerrados, bajo vigilancia constante. No eran libres de salir cuando quisieran. Sus vidas estaban controladas por un lanista, un entrenador y dueño que los compraba, los vendía y los explotaba como bienes. Pero a la vez, el lanista tenía un fuerte incentivo para que sus gladiadores sobrevivieran. Entrenarlos costaba mucho, y uno bien entrenado podía generar mucho dinero. Por eso, aunque la muerte era común, muchas peleas no terminaban con un fallecimiento inmediato. A veces, cuando un gladiador caía, se le dejaba vivir si había luchado con honor y el público lo pedía con insistencia. La vida pendía literalmente de un pulgar. Algunos historiadores creen que el gesto del pulgar hacia abajo no significaba muerte, sino perdón, y que el pulgar hacia arriba era el verdadero símbolo de condena. Otros aseguran lo contrario. Lo que está claro es que un gesto mínimo podía decidir el destino de un hombre. Imagínalo. Estás en el suelo, sangrando, exhausto, mirando al palco imperial, mientras todo el coliseo guarda silencio, esperando una señal. Y de pronto, un dedo. Solo eso. Un dedo que dicta si vas a seguir respirando o no. La medicina para los gladiadores también era particular. Eran atendidos por médicos especializados, no por compasión, sino por necesidad. Si uno sobrevivía, debía estar listo para pelear de nuevo. Usaban ungüentos a base de vinagre, hierbas y vino, y tenían técnicas quirúrgicas avanzadas para la época. Muchas veces se les amputaban dedos, se les reconstruían huesos o se les dejaban marcas visibles que, lejos de avergonzarlos, se convertían en medallas de honor. Cada cicatriz contaba una historia. Cada herida era una advertencia para el siguiente rival. Y aún así, dentro de esa vida llena de violencia, muchos gladiadores desarrollaban lazos fuertes entre ellos. Se entrenaban juntos, vivían juntos, comían juntos, y a veces morían uno frente al otro. Había respeto, lealtad, incluso cariño. Algunos testimonios de la época muestran cómo lloraban al perder a un compañero. Porque en ese mundo donde nadie los consideraba humanos, ellos eran lo único que tenían. Una de las curiosidades más impactantes es que las mujeres también participaban. Sí, existieron gladiadoras. Se las llamaba gladiatrices. Aunque mucho menos comunes y en su mayoría usadas como espectáculo exótico, su presencia demuestra que el deseo por el combate y la dominación no tenía límites. Imagina a una mujer entrenada como cualquier otro gladiador, entrando a la arena con espada y escudo, mientras los espectadores gritaban tanto por morbo como por miedo. No era un circo. Era una declaración brutal del poder de Roma. Y como todo en esa civilización, incluso la muerte se ritualizaba. Cuando un gladiador moría, un sirviente vestido como el dios Mercurio se acercaba, tocaba el cuerpo con una varita caliente para comprobar que estaba realmente muerto, y luego era retirado por hombres disfrazados de demonios o figuras mitológicas. No solo era una ejecución. Era un acto teatral con tintes religiosos. Roma no mataba. Roma ofrecía sacrificios humanos disfrazados de entretenimiento. Muchos hoy en día ven las ruinas del Coliseo y sienten asombro por la arquitectura. Pero pocos piensan en el eco que aún resuena entre sus piedras. El eco de los gritos, del metal chocando, de la última respiración de un hombre que solo quería sobrevivir un día más. Y lo más irónico de todo es que los romanos no veían esto como algo bárbaro. Para ellos, era civilización. Era cultura. Era arte. Lo verdaderamente perturbador no es cómo vivían los gladiadores, sino cómo una sociedad entera normalizó esa vida. Los niños jugaban a ser gladiadores. Las familias ahorraban para asistir a los juegos. Los emperadores regalaban combates para ganar popularidad. Era parte del tejido social. Una sociedad que aplaudía mientras un hombre moría en la arena, y que al día siguiente se quejaba del precio del pan. Y sí, aunque parezca contradictorio, muchos gladiadores se aferraban a la arena no por obligación, sino por identidad. Algunos, después de obtener la libertad, decidían regresar a pelear. Ya no como esclavos, sino como leyendas vivientes que sabían que en ningún otro lugar recibirían tanta atención, respeto y adrenalina. Porque cuando la sociedad te ha enseñado que solo vales con una espada en la mano, ¿cómo dejar de pelear? Hoy, siglos después, seguimos fascinados por su historia. Libros, películas, videojuegos. Todos quieren revivir el mito. Pero muy pocos se atreven a mirar más allá de la imagen del guerrero valiente. Muy pocos quieren ver la carne rota, el miedo nocturno, las pesadillas, las traiciones, el dolor de una vida usada como entretenimiento. Los gladiadores fueron más que luchadores.
fueron víctimas de un imperio que disfrazaba la crueldad de gloria. Y por eso, ahora que sabes cómo era realmente la vida de un gladiador romano, pregúntate, ¿cuánto hemos cambiado? ¿O acaso seguimos buscando en el sufrimiento ajeno una forma de sentirnos poderosos, entretenidos, superiores? La historia tiene una forma curiosa de repetirse, pero con nuevos trajes y escenarios. Si este vídeo te dejó pensando, compártelo con alguien que todavía cree que los gladiadores eran solo héroes de películas. Déjame en los comentarios qué parte te impactó más o si conocías alguna de estas verdades ocultas. Y si quieres descubrir más secretos y realidades brutales del pasado que pocos se atreven a contar, ya sabes qué hacer. Suscríbete, activa la campanita y prepárate para mirar la historia con otros ojos. Aquí, cada episodio revela lo que otros prefieren callar.